RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, miércoles 10 de febrero del 2016. Como lo manifestamos desde el pasado lunes, estamos empezando la tercera temporada, 3 años, estimados televidentes, defendiendo los intereses del Cusco. También queremos comentarles que el día de hoy supuestamente se tenía que dar a conocer en las primeras horas del día de hoy la lista de los candidatos que pretenden ser parlamentarios por la región del Cusco, sospechosamente o por detalles que muestran obviamente la falta de seriedad de ciertos candidatos y también de ciertos partidos o agrupaciones políticas. Hasta el momento no se tiene la totalidad de los candidatos al Parlamento, razón por la cual me dispenso con el público que gentil e inteligentemente nos sintoniza de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde y nos comprometemos para el día de mañana, jueves 11 de febrero, a difundir cuáles son los candidatos que se quieren lanzar como parlamentarios por la región del Cusco, y obviamente vamos a revisar la hoja de vida de dichos candidatos, empezando de sus antecedentes policiales, penales, judiciales, morales, ya que hemos indicado que hay algunos candidatos que todavía no vamos a dar los nombres hasta ver las listas oficiales, pero que les gusta ser caseros de las comisarías, agresores de las damas, aspecto que no puede ser aceptado bajo ninguna circunstancia. También daremos a conocer a los candidatos que quieren ser parlamentarios, pero que al parecer aparecen en los registros o en las centrales de riesgo como Infocor. Les pregunto, estimados televidentes, una persona que debe a una institución financiera, una persona que tiene cuentas con un particular, una persona insolvente, ¿puede ser parlamentario? Pregunta que la dejo abierta para la discusión con el público que nos sintoniza en este horario. También, estimados televidentes, y a propósito de tocar el tema político, a nivel nacional se está discutiendo una encuesta que al parecer sacó Datum, donde Julio Guzmán, el candidato que pocos conocen particularmente, yo he escuchado su nombre en 5 o 6 ocasiones, aparece sospechosamente con un porcentaje bastante alto, generando mucha suspicacia en la población cusqueña, principalmente en los hermanos del Cusco, que nos preguntamos quién es Julio Guzmán y cómo es posible que en el Cusco, una ciudad donde sabemos a quién conocemos obviamente, dicen que tiene una alta aprobación. Les pregunto, distinguidos televidentes, y me disculpo por la reiterancia, ¿realmente los cusqueños conocemos a Julio Guzmán? ¿Quiénes han escuchado de la famosa ola morada? No estoy en contra de este candidato, pero tengo que ser lo más objetivo posible en mi trabajo como comunicador social. ¿Quiénes conocemos a Julio Guzmán? Al margen de saber de que fue parte del equipo de trabajo, ya que fue viceministro, si no me equivoco, del señor Abu Gataz, que fue secretario del Consejo o de la Presidencia del Consejo de Ministros e integrante bien vinculado con el nacionalismo, y no lo decimos porque sí, existen fotografías que han sido circuladas por las redes sociales donde se ve al señor Julio Guzmán en compañía de Nadine Heredia, en compañía de los nacionalistas, Huayquepanaycunas, hermanos del Cusco y hermanas del Cusco. Recapacitemos y analicemos lo siguiente: las encuestas son circunstancias de momento que pueden tener un nivel de eficacia, como también pueden distar mucho de la realidad. Así que no nos dejemos engañar, y lo digo a título personal, Gilmar Gabancho Valenzuela, por aquellos que nos quieren poner que Julio Guzmán
es el posible candidato que ganaría las próximas elecciones. En principio, que se haga conocer, que lo conozcamos. ¿Quién trata con Julio Guzmán? ¿Quién ha tratado con Julio Guzmán? Dice ser hijo y que su padre es natural del Cusco, de la provincia de Anta, pero particularmente a título personal no tengo mayores referencias más que fue parte del nefasto gobierno de Ollanta Tazo y que tiene estrictas vinculaciones con la jefa de Palacio de Gobierno, disculpen por el sarcasmo que acabo de utilizar, Nadine Heredia. ¿Podríamos confiar en una persona que ya se vinculó con ese equipo que prometió la gran transformación dirigida por Ollanta Tazo? ¿Podríamos creer ciertamente en este personaje denominado Julio Guzmán y que dice que va a combatir contra los dinosaurios? Que es un personaje nuevo en política. Momento, señor, si usted es nuevo en política, ¿por qué fue parte del gobierno de Ollanta Tazo y no pretenda tapar el sol con un dedo? A propósito, también hay que mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy tiene que decidir si sigue en contienda electoral o no, ya que cometió algunos errores que no pueden ser entendibles. Si una persona pretende ser presidente de la República, mínimamente tiene que tener asesores que lo orienten adecuadamente para que se postule como presidente de la República. Cambiando de tema, estimados televidentes, y entrando un poco al tema local, al tema de la región del Cusco, es indignante tener que comentar que el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el único escenario deportivo que tenemos en el Cusco, todavía no se concretiza y no se muestra avances. Increíblemente tiene un presupuesto asignado por el gobierno regional, pero que no están cumpliendo las especificaciones técnicas. Señor Licona, si se le puede llamar así al gobernador regional, ¿cuándo se va a dignar darle al Cusco un escenario deportivo para que el Cusco pueda ser sede de partidos, campeonatos y eventos que merecemos tener como ciudad, como región? Licona, justifique en parte o en todo la remuneración que mensualmente percibe por concepto de gobernador regional. También le pediríamos que plantee una posición firme sobre la construcción y edificación del futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero, ya que la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, representada por su secretario Wilfredo Álvarez, ya ha sido claro en que van a presionar a través de consecutivos paros al presidente, en su momento ahora denominado gobernador regional, para que de una vez por todas diga si está de acuerdo con que el Cusco progrese a través del Aeropuerto Internacional de Chinchero o simplemente es un cuento. Porque quiero comentarles, estimados televidentes, que aquí en el aeropuerto que tenemos en la ciudad del Cusco, Velasco Astete, se han invertido cuántos millones para mejorar las pistas de aterrizaje. Surge una pregunta y un interrogante. Si se invirtió tanto dinero para construir pistas de aterrizaje en el aeropuerto Velasco Astete, ¿creen ustedes que se construirá realmente el aeropuerto internacional de Chinchero? ¿Será una realidad? Y frente a ello tenemos un gobernador regional que, en mi opinión, mil disculpas, es un incompetente que no pone ni siquiera la cara para decir sí estoy de acuerdo y estoy con el pueblo. Me parece que está más ocupado en sus asuntos judiciales. Disculpe, señor Licona, que lo digamos de manera frontal, pero quien le habla no tiene el estilo de andarse por otros lugares. Tengo que ser frontal y decirle, trabaje por el Cusco, y en su segundo año de mandato. Son 14 meses que viene cobrando sueldo como gobernador regional, pero hasta el momento no pone los puntos sobre las íes. ¿Cuándo se va a definir el aspecto puntual del terminal aéreo de Chinchero? ¿Cuándo se va a definir el Hospital de los Pobres, Antonio Lorena, que sin ser inaugurado ya muestra deficiencias estructurales, pero como otros no comentan, como otros no hablan, y menos la población reclama, obviamente se zurra, se burla Edwin Licona, abiertamente se lo digo, ponga la cara, hable, señor Licona, o es que está de vacaciones. Que yo sepa, las autoridades no gozan de este derecho de vacaciones, o me corrijo, sí tienen vacaciones, pero no pueden hacer uso de sus vacaciones en mérito a que las funciones ameritan dicha circunstancia. Así que, señor Edwin Licona, trabaje por la población de las 13 provincias.
los más de 110 distritos que componen la región, que penosamente y que por azares del destino usted termina gobernando. Nos vamos, estimados televidentes, una pausa comercial y al retornar tocaremos el tema que ayer nos plantearon, la Municipalidad Distrital de Santiago de Cusco. ¿Qué tantas obras está haciendo Franklin Sotomayor Apaza? Y no es que estemos diariamente en una campaña de demolición, pero tenemos que reclamar por los hermanos del Distrito de Santiago. Nos vamos a la pausa y regresamos. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Esta es nuestra programación en RTV El Diario. Opinión libre y sin ataduras, porque el pueblo tiene la razón. Gilmar Gavancho Valenzuela, a las 12 del mediodía. La juventud tiene la palabra. Vía Canal 45 señal abierta y 91 cable de Movistar. RTV El Diario, siempre con la verdad. Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la primera pausa de su programa La Juventud Tiene la Palabra, programa que sale de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde con el firme compromiso de defender los intereses del Cusco y obviamente cumplir con la obligación que tiene y debe tener todo cusqueño de reclamar, de ser la voz del pueblo, de hablar por aquellos que quizás no tienen la oportunidad de poder peticionar que las autoridades irónicamente cumplan con su obligación y con el llamado y sustenten principalmente el porqué de sus remuneraciones. Como planteamos antes de ir a la pausa comercial, estimados televidentes, tocaremos el tema de la flamante Municipalidad Distrital de Santiago de Cusco, municipalidad que hasta el momento dice ser la municipalidad más eficiente, la municipalidad que cumple con diferentes obras, que cumple con bastantes labores a favor de la población del Distrito de Santiago, y obviamente no negamos la capacidad del ingeniero Franklin Sotomayor Apaza, pero le preguntamos, a 1 año y 2 meses de su gestión, 14 meses, ¿qué obras notables podemos distinguir de su gestión Franklin Sotomayor Apaza? Hasta el momento ha logrado la culminación del Coliseo de la Juventud en el Distrito de Santiago, ha tenido la generosidad o la gentileza de cerrar las cantinas en el Distrito de Santiago, la venta de alcohol no apto para el consumo humano en pleno Puente Santiago, su jurisdicción. ¿O es que le falta principio de autoridad al ingeniero Franklin Sotomayor Apaza? Señora Apaza, usted tiene que cumplir con las obligaciones propias de su función, justificar su sueldo. Ayer le dijimos también y le pedimos a nombre de los hermanos de la margen derecha que se ocupe de resolver este tema con los señores de Seda Cusco, pero parece que Franklin Sotomayor Apaza no quiere hablar porque cobra 2 dietas anualmente, y lo digo públicamente, de la empresa Seda Cusco. Quizás tiene temor a hablar.
porque le pueden quitar las dietas que percibe de Seda Cusco. También si hablamos, estimados televidentes, de Seda Cusco, le pediríamos a esta empresa abusiva, monopólica y exaccionadora, que cumpla con la función de su institución. La empresa Seda Cusco no solamente nos cobra por la dotación de agua potable, sino por el servicio de alcantarillado. Es irónico cómo en esta temporada de lluvia, a sabiendas los señores de Seda Cusco que en este tiempo tenemos precipitaciones pluviales, no cubran con la limpieza adecuada de los buzones que tienen que recibir todo lo proveniente de las lluvias. Seda Cusco, una empresa que sí sirve para cobrar, sirve para facturar inclusive excesivamente en alguna medida, pero cuando se trata de darle mantenimiento, cuando se trata de limpiar los desagües, que es función y obligación de Seda Cusco, por ende cobran una remuneración, por ende cobran grandes utilidades, no cumplen con su función y su finalidad. Realmente indigna, estimados televidentes, que en el Cusco tengamos que ver cómo las calles y los buzones revientan con el desagüe y todos los desechos de la ciudad, desnaturalizando la visión y la óptica de la ciudad imperial del Cusco por causa de una empresa que es propiedad de los cusqueños, que es de los cusqueños, pero que los señores de Seda Cusco parecen desconocer totalmente. También comentarles, estimados televidentes, que el problema de la limpieza pública continúa en la ciudad imperial del Cusco, en los diferentes distritos, a excepción, y tenemos que hacer hincapié, en que sí hay lugares donde se cumple con la limpieza como tiene que ser. En el distrito de Huanchac, por ejemplo, el economista Willy Cusmar del Castillo sí está cumpliendo con la labor de limpiar adecuadamente las calles y con el servicio de mantenimiento de jardines, entre otras obligaciones que sí tienen los hermanos o sí tienen como obligación los alcaldes. Pero ¿qué pasa en San Sebastián? ¿Qué pasa en San Jerónimo? ¿Qué pasa en Santiago? Franklin Sotomayor Apaza, y disculpe que cada día quizás vamos a hablar de usted, pero si no reclamamos, quizás usted no recapacita, quizás usted piensa que su función es óptima y que se está dando en las mejores condiciones posibles. Le recordamos, Franklin Sotomayor Apaza, que usted tiene una obligación y es limpieza como una obligación principal, garantizar la seguridad en el distrito de Santiago. Pero hasta el momento no vemos este detalle. Esperemos, estimados televidentes, que tomando en consideración este aspecto, mediten profundamente sobre las próximas elecciones que exactamente se darán en 2 meses, 60 días o propiamente 59 días para el próximo 10 de abril del 2016, donde tenemos que escoger al próximo presidente o presidenta de la República, al igual que a los próximos 5 parlamentarios. Y esta vez no podemos equivocarnos. Si no, vayamos a varios ejemplos que voy a enumerar. El presidente actual de la República, Ollanta Tazo, ¿nos traicionó o no? ¿Qué hizo por el Cusco? Prometió tantas obras y al final no cumplió con ninguna para el Cusco. Los 5 parlamentarios, al margen de cobrar sus sueldos, sus dietas, sus viáticos, sus gollerías, aprovechar de los cargos en alguna medida, hicieron algo por la ciudad imperial del Cusco, por la región del Cusco, por la provincia del Cusco, por las provincias de la región del Cusco. Meditemos que nuestro voto sea consciente y no nos dejemos llevar por las encuestas, no nos dejemos llevar por aquellos que dicen que hay candidatos que están ya a punto de ser los presidentes o elegidos como el próximo presidente, y me refiero puntualmente, porque aquí no vacilo al dar un comentario, Julio Guzmán, candidato de Lola Morada, que hoy día sale en Datum con un alto porcentaje de aprobación, sospechosamente en la zona sur del país. ¿Quiénes, hermanos del Cusco, conocen a Julio Guzmán? ¿Alguien lo conoce? Es más, nos está mintiendo, porque él dice que es un equipo nuevo, una propuesta nueva, pero está planteando la misma política de Ollanta Humala Tazo. Fue parte del gobierno, del ejecutivo de Ollanta Humala Tazo. ¿Merece la confianza del pueblo? No estoy direccionando ni pretendo direccionar la votación de la población. Finalmente, cada quien tendrá en su conciencia a quién va a elegir
el próximo 10 de abril del presente año, pero no nos dejemos confundir con aquellos que nos dicen que Julio Guzmán prácticamente es el outsider. ¿Outsider de qué? De la sorpresa, porque al menos yo trato con diferentes personas y muchos me comentan que no lo conocen. ¿Quién conoce a Julio Guzmán? Quizás los jóvenes por el detalle de las redes sociales, el Facebook, pero en realidad las encuestas acertarán con lo que la población piensa o con las intenciones de voto de parte de la población. Pregunta que la dejo abierta a los televidentes. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Bueno, escucho que está comentando sobre este señor Guzmán, que para mí es un lobo vestido de oveja, porque ya los cusqueños y los peruanos deberíamos darnos cuenta y analizar quién está atrás de cada personaje. Entonces, ahora que hay mejor información, hay el internet, podemos darnos cuenta, ¿no? Al menos yo voy viendo quiénes están alrededor de este señor Guzmán y cómo ha surgido. Y como usted dice, justamente ha trabajado con los señores Humala. Y por propia versión del mismo señor, él ha dicho que desde el 2013 viene trabajando con esta juventud que lo acompaña, es decir, los de Beca 18 y los de la Juventud Nacionalista. Y ahí mismo se ve también fotos en las cuales él está vistiendo el chaleco del nacionalismo. Y ahora dice que no conocerla a la señora Nadine, que solo la vio de lejos en el Palacio de Gobierno. Entonces ahí podemos decir que es un mentiroso. Y en este momento estoy viendo que también el Jurado Nacional de Elecciones le va a dejar libre de polvo y paja, porque en realidad este señor es tan cínico y dice que no haber infringido la ley. O sea, este mismo señor puso unos estatutos para sus elecciones internas y él mismo las ha infringido. Y ahora pasa como que el Jurado Nacional le estuviera persiguiendo, pero en realidad sabemos muy bien que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, todo esto está manejado por el mismo gobierno, es decir, por Nadine. Entonces, ahora durante 2 semanas han hecho aparecer esta noticia de que lo están queriendo bajar, que hay una mano negra, y ahora están con el 20%. Entonces hay que darnos cuenta, estas cosas, hay ciertas cosas que tratan de dañar aparentemente a las personas, pero como nosotros, la mayor parte somos ignorantes y tenemos mucho corazón y nos vamos a votar por la víctima. Entonces está pasando, Fabri y los Humalas están riendo de nosotros y de la gente que maneja la política en el Perú. Y en este momento, señor presidente, usted que es joven y llega a la juventud, ¿por qué no se habla esto del Zika, por ejemplo? Tiene mucho que ver con la política también. ¿Por qué? Porque justo en su canal, en su mismo canal hay un enlace que tienen con una televisora internacional, RT. Y ahí mismo le están entrevistando a unos científicos. Ellos están hablando que esto está manejado por Estados Unidos y por ciertas corporaciones como la Monsanto que manejan pesticidas, y a través de pesticidas en realidad están haciendo una guerra bacteriológica. Y lo que dicen que lo de la microcefalia, por ejemplo, de 240 casos que hubieron microcefalia, solamente 4 fueron encontrados por el Zika. Pero no es porque estén picados por mosquitos, sino porque hay pesticidas que están produciendo estas anomalías, y no nos estamos dando cuenta que Humala, la señora de Brasil, tienen que decir Ari papá, Ari mamá, para que nos metan estos insecticidas y le hagan daño realmente, porque estos quieren reducir la población. Y volviendo a lo nacional, este señor Guzmán tiene mucho que ver también con estos poderosos. Su mujer es una judía, otra Elian Karp. Tenemos que darnos cuenta quién inclusive va a ser nuestra primera dama o el primer ramo, como se podría decir en el caso de la señora Keiko. Despertemos, por favor, y no vayamos a ver solamente al pobrecito, y peor son esos que se aparecen recién. ¿Por qué no ve partidos como Alianza Popular, Acción Popular, que el señor Barnechea se nota que es una persona súper preparada y tiene muy buenos candidatos en el Cusco? Muchísimas gracias, señor periodista. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y concuerdo plenamente con la llamada de la señora televidente indicando lo siguiente: un candidato tiene que decir la verdad, no puede mentir.
En ese sentido, explicarles, estimados televidentes, que Julio Guzmán manifiesta que es un candidato nuevo, que no tiene vinculaciones de ningún tipo con el nacionalismo, pero oh sorpresa, y pretende vernos la cara de tontos. Entendemos y descubrimos y tenemos elementos de prueba que inclusive ustedes pueden revisar a través del internet, donde pueden detectar que el señor Julio Guzmán fue parte del ejecutivo de la gestión de Ollanta Tazo, trabajó en la presidencia del Consejo de Ministros, trabajó como secretario de la presidencia del Consejo de Ministros de Ollanta Tazo, acompañó a Daniela Bugatás, congresista y ministro del gobierno nacionalista. Existen imágenes donde se le ve en compañía de los nacionalistas. ¿Quieren que se repita la misma historia? Simplemente están cambiando, en mi opinión, y pido las disculpas del caso, simplemente están cambiando de personaje para perpetuarse en el gobierno aquellos que quieren beneficiarse de un Estado que requiere de una autoridad que realmente demuestre liderazgo, que quiera trabajar por el pueblo y gobernar a esta nación y sacarnos hacia adelante. ¿Por qué ha subido el dólar tanto, estimados televidentes? ¿No es porque la moneda se está devaluando? ¿A consecuencia de qué se debe la devaluación económica de la moneda peruana? No es por una mala gestión y porque no hemos tenido un crecimiento económico adecuado en la gestión de Ollanta Tazo por tantos programas paternalistas como Cuna Más, Pensión 65, Beca 18 y tantos programas que están bien cuando asesoran, apoyan y benefician realmente a aquellos que lo necesitan, pero existen casos donde los beneficiarios son personas que no tienen que ver absolutamente nada con estos programas asistencialistas. Vamos a dejarnos engañar por un candidato que pretende mostrarse como el líder de la juventud. La juventud tiene que despertar. Huayqepanaykunas nuevamente, hermanos. Richari, Kicha y Ñahuiquita, abran los ojos, despierten. No podemos dejarnos sorprender. Datum es una empresa encuestadora seria y saca un 20% apoyando o demostrando la intención de voto a favor del señor Guzmán. Pero en el Cusco lo conocemos. Hablemos de nuestra ciudad, solamente hablemos de la provincia del Cusco. ¿Cuántos conocen a Julio Guzmán? Y dicen que en la zona sur es donde tiene la mayor cantidad de respaldo. Acá no podemos defender lo indefendible, mucho menos nos vamos a comprometer o casar con propuestas que en mi opinión distan de la realidad. Propuestas que simplemente vienen adornadas con un verbo poco florido, un verbo que trata de convencer a la mayoría de personas, pero la gente tiene que ser inteligente. No cometamos el mismo error para no estar lamentándonos como en estos momentos, que nos lamentamos al ver cómo la economía peruana está en esta situación. ¿Cuánto se han incrementado los víveres, estimados televidentes? A las amas de casa que gentil e inteligentemente nos sintonizan, ¿cuánto tienen que pagar cuando van al mercado? ¿Les alcanza el dinero como antes? ¿Como hace 4 o 5 años? ¿O hemos sufrido un incremento en el precio de los víveres, de los productos de primera necesidad? ¿Cuánto se ha incrementado los costos de vida en el país como consecuencia natural del mal gobierno de Ollanta Tazo, que no es sorpresa, tiene relaciones aparentes, evidentes, hay fotografías, hay medios de prueba que muestran que Julio Guzmán, el que hoy día sale con Datum, con un 20% de aprobación en la intención de voto para las próximas elecciones, está en compañía de Nadine Heredia. Y más de uno puede entender que la señora Nadine Heredia obviamente ha tenido o ha jugado un papel bastante importante en la decadencia de los últimos años del gobierno peruano. Nos prometieron el gas a 12 soles, ¿cumplieron con su palabra? Ahora Guzmán nos promete diferentes cosas. Esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy emita un fallo justo, de derecho, que sea fiel a lo que mandan las leyes. Si realmente no se dieron elecciones internas y no cumplieron con la democracia interna que se tiene que dar en todo partido político, tiene que salir de la contienda electoral. Esperemos que los señores del Jurado Nacional de Elecciones no tuerzan la mano. Presumimos, es más, podemos garantizar de que son probos, idóneos y adecuados
en su carácter, pero no queremos llevarnos sorpresas, no quisiéramos pensar que desde Palacio de Gobierno, Nadine Heredia, la mandamás, como le dicen en las redes sociales, está moviendo los hilos para que Julio Guzmán entre como el próximo presidente de la República. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor periodista, vuelvo a participar para abundar sobre lo que usted está indicando sobre el señor Guzmán y el Jurado Nacional de Elecciones. En otro canal a nivel nacional oí que decían que este tema lo dejarían a voto, es decir, a decisión unipersonal de cada miembro del jurado que ve este caso, es decir, van a tener que dejar pasar, porque ya, como vengo diciendo por muchos medios, este señor es el Delfín, así como la señora Verónica y el señor Urresti, es de los Humala y de poderosos que están tras de ellos. Y no sería nada raro, señor, le aseguro que van a dejarlo pasar, porque primero se han encargado de victimizarlo para justamente dejarlo pasar, porque siendo este señor humalista, este tema lo han sacado para victimizarlo, porque si no, de lo contrario, el Jurado Nacional de Elecciones se hubiera quedado calladito con el tema, pero lo victimizan para ponerlo ahora con un 20% y le aseguro que lo van a dejar pasar. Lo van a dejar pasar y va a seguir en carrera. Y si hubiera justicia en este país, lo cierto sería que ni siquiera se ha debido hablar 2 semanas del tema, sencillamente dejarlo fuera de carrera, pero lo han publicitado por todos los medios para que justamente esté victimizado, esté en carrera y sea nuestro nuevo presidente otro ladrón, lamentablemente, que le va a hacer mucho daño a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía y, como dice la vieja frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Julio Guzmán, en compañía de los nacionalistas, ¿qué hicieron por el Cusco, por el país? ¿Cómo ha decaído la economía nacional? Simplemente lo dejo como interrogante a la población cusqueña. El día de mañana tendremos oficialmente, ya nos están confirmando que en horas de la tarde o en horas de la noche a más tardar, se darán las listas oficiales de los candidatos que pretenden ir al Parlamento. Mañana le daremos lectura a todos los candidatos que pretenden alcanzar un escaño, un curul, en el Congreso de la República, y también le pondremos especial atención, disculpen, pero le vamos a poner una peculiar atención a los candidatos al Parlamento que acompañarán a Julio Guzmán, a ver qué tipo de candidatos ha seleccionado el señor Julio Guzmán. Esperemos que no esté reciclando a candidatos improvisados. No conocemos los nombres y es por ello que todavía no lo decimos, pero para mañana, de manera definitiva, estimados televidentes, jueves 11 de febrero del presente año, daremos a conocer la lista de todos los candidatos al Parlamento y tendremos que empezar a analizar la hoja de vida. Como lo hemos manifestado, invitaremos y dejamos las puertas abiertas de este espacio. La juventud tiene la palabra a los candidatos que quieran venir. Aquí, por si acaso, no cobramos, no pedimos nada para invitarlos, para que puedan participar en una entrevista. Si quieren exponer sus puntos de vista, la juventud tiene la palabra, les da la posibilidad abierta y libre de que puedan venir a manifestar sus propuestas, porque principalmente lo que queremos son propuestas, pero también permítanos comprometernos nuevamente y particularmente me comprometo y reitero mi compromiso de revisar minuciosamente la hoja de vida de los candidatos que no solamente tienen que carecer de antecedentes penales, policiales y judiciales, que es lo típico, sino de antecedentes morales, antecedentes en materia económica. Me comentan algunos extraoficialmente que ciertos candidatos aparecen en Infocor. ¿Podrían ser candidatos al Congreso debiendo instituciones financieras, teniendo problemas de cuentas con algunos bancos? ¿Qué buscan en el Congreso? ¿Representar al Cusco o ven al Congreso como una solución a sus problemas económicos? El día de mañana lo trataremos. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor Gavancho, buenas tardes. Bienvenido nuevamente a su labor para informar al pueblo. Debo de participar, en mi opinión, en las elecciones que se van a realizar para presidente y congresistas,
lamentablemente con los 22 participantes se ha disgregado, que se llama, por la cantidad de participantes. Ahora uno no sabe por quién votar, pero sentido común. No podemos votar por Keiko, de nacionalidad japonesa. No podemos votar por Alan García, por los narcoindultos y tantas ocasiones que le ha dado. ¿Qué espera que nosotros? La primera destrozó la economía nacional, la segunda con los narcoindultos y tantas corrupciones que habla del partido aprista. Y nuevamente quiere ingresar, no, ya no. Y por lo tanto están apareciendo, como dice el outsider de este señor. Bueno, en política uno si quiere aprender y ser político, tiene que imbuirse, tiene que empaparse de cerca con política de derecha, izquierda, tanto que dicen centro que no existe, que es mentira. Y entonces, por lo tanto, este señor que está patrocinando como outsider, que dicen que es está patrocinando el gobierno de Israel, y así no es la cosa. Este gobierno del nacionalismo de Ollanta Humala se cayó por no gobernar con las bases, se alejó de las bases y no quiso escuchar. Yo, el que le habla personalmente en la Pampa de Anta, hace 2 años le dije personalmente que cumpliera su hoja de ruta, y se hizo un lado, porque yo le inquiepré delante de la población de Anta y de todos los dirigentes que estuvieron ahí, estuvieron Coco Acurio, todos los alcaldes con la cuestión de la promesa del gas. El gas realmente no se ha cumplido y no se va a cumplir. Luego dicen, ¿sabe qué? De que en Camisea, perforando, que se llama, que el lote tal, el lote otro. No, señor, yo soy especialista en ciencia, tecnología ambiental, conozco, y por lo tanto, ¿sabe qué cosa? Es un pozo inmenso que va incluso hasta Ucayali, y por lo tanto, esta vez vamos a tratar de elegir pues a uno que es convincente. Ya pasaron los gobiernos que incluso ya sus caudillos murieron. Ahora no podemos votar por caudillos, tenemos que votar por una organización y por nuevo. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y por sus palabras de bienvenida, ya que estamos retornando desde este pasado lunes 8 de febrero. Cabe mencionar que estamos empezando la tercera temporada, el tercer año de su programa La Juventud Tiene la Palabra. A propósito de la llamada del último televidente, comentarles, estimados televidentes, que tenemos que ser muy minuciosos, analizar objetivamente a quién le vamos a entregar la confianza de gobernar a los más de 31 millones de habitantes de la población peruana. Pensemos en función a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. No nos volvamos a equivocar como nefastamente pasó en el gobierno de Ollanta Humala Tazo. Y a propósito y por colación, tenemos que mencionar a 2 candidatos. En principio, el señor Julio Guzmán, que ya se ha demostrado que tiene profundas vinculaciones con fotos, trabajó para el gobierno nacionalista, con el señor Ollanta Humala Tazo y con la señora Nadine Heredia. Así que el pueblo tiene que sacar sus propias conclusiones. Mencioné que son 2 los candidatos que en estas contiendas tienen vinculación estricta con el gobierno nacionalista. Me refiero en este segundo caso a la señora Verónica Mendoza, parlamentaria por el Cusco, congresista por el Cusco, elegida por el Partido Nacionalista de Ollanta Humala Tazo. ¿Qué hizo como parlamentaria? Yo le pregunto a la gente que rodea a Verónica Mendoza, a la gente que esté en el entorno más cercano, a los candidatos que mañana seguramente conoceremos los nombres de los que quieren ir como sus parlamentarios. Si no trabajó como congresista Verónica Mendoza, ¿qué haría como presidente? Es más,
Creo que el pueblo es bastante inteligente y vamos a elegir minuciosamente a quién debe gobernar adecuadamente a la población peruana, y cabe recalcar a los 31 millones de pobladores de este hermoso país. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Primeramente, para felicitarle por su programa y también para agradecerle por honrar usted a su profesión. Ojalá que gracias a sus palabras, gracias a la dirección de su programa, mucha gente pueda abrir los ojos, abrir la mente, y podamos pues en estas elecciones votar con inteligencia, no con la emoción, no con el interés. El Perú se merece buenos gobernantes. Lamentablemente hasta ahora lo único que han hecho es decepcionarnos, hacer a la gente más pobre y los ricos hacerse más ricos. Ese era mi llamado, que los que tienen que pagar, que paguen. No seamos pues, como dicen de Guatemala, guatepeor. El burro patea una sola vez. Creo que somos personas y debemos pensar. Gracias, señor periodista. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y permítame felicitarle, al igual que a la gran mayoría de cusqueños y de pobladores que están abriendo los ojos para escoger adecuadamente quién debe ser el próximo presidente o presidenta de la República. Cabe indicar que acá no estamos direccionando el voto a ningún candidato, pero sí tenemos el compromiso. Particularmente yo creo que los comunicadores sociales y los señores periodistas tienen la obligación de difundir no solamente la propaganda a favor de alguien, sino aclarar las circunstancias que convergen en torno a los candidatos que pretenden ser presidente o presidenta de la República. Mencionábamos a Verónica Mendoza, congresista actual de la República. ¿Qué hizo en estos últimos 4 años a favor de la región del Cusco? ¿Y tiene la capacidad, o creen ustedes, estimados televidentes, que tendría la capacidad de llegar a ser presidenta de la República y gobernar adecuadamente? A propósito de la llamada del última televidente, mencionarles que lo que necesita el país es un presidente o presidenta que sí se faje por nuestra República, que luche por definir las cosas, que arregle las cosas como son y que ponga mano dura. ¿Cómo es posible que una tienda por una pequeña infracción sea cerrada, pero cuando se trata de la Telefónica, que le debe millones al Estado o a la SUNAT, no sea intervenida? ¿Vivimos realmente en un Estado con justicia o con injusticia? Los gobernantes tienen que tener carácter y tienen que defender a la población. El Estado de Derecho se tiene que imponer. Así que, estimados televidentes, reiterarles, pedirles de todo corazón que analicen objetivamente, de manera fría y consciente, a quién realmente vamos a escoger. El futuro de los próximos 5 años del país se va a definir en menos de 2 meses. Es por ello que tenemos que revisar y desde ya nuevamente decirles que vamos a exponer la hoja de vida de cada uno de los candidatos, no solamente a la presidencia de la República, sino también al Parlamento. Mañana conoceremos quiénes acompañan como los candidatos al Congreso de la lista de la señora Verónica Mendoza, que disculpen que reitere constantemente a esta señora, pero como congresista, ¿qué hizo en los últimos 4 años y más, al margen de cobrar el sueldo como parlamentaria de la República y viajar a diferentes países de Latinoamérica y del mundo, como congresista y con nuestro dinero, sin hacer nada por el pueblo? ¿Justo o injusto? Si estoy hablando algo equivocado, invito a que me llamen siempre alturadamente y en el marco del respeto para poder dialogar. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Yo quería hacer una denuncia. Mire, de Telefónica Movistar nos ponen trío seguramente a muchas personas, y por 2 gigas por 135 soles. Pero no llega a las 2 gigas, a los 2 megabytes. 1.80. Se reclama hace 3 meses, no te suben, pero el contrato está con 2 megabytes. Eso de Telefónica es un robo. En Cable Mágico a veces nos quitan los canales del 65 al 88, más de 20 y tantos canales, y nos devuelven cuando quieran,
eso también es pues un robo, porque nosotros pagamos por un paquete completo. Otra cosita también del agua potable, se están pasando de abusivos, de conchudos, de delincuentes. Hace poco el regulador del agua dijo de que nosotros no le hemos hecho subir, pero cuando vamos al agua desagüe a pagar del agua, nos dicen de que ha subido porque nos exigen, porque no es de nosotros, sino que exigen los señores reguladores. Pero eso se ha visto en un medio de comunicación de que todo eso había sido un engaño, un robo. Habían solicitado los señores del agua para que les hagan subir. Se ha visto en un medio de comunicación. Pues, o sea que el país prácticamente en manos de quienes están, y nosotros somos prácticamente lapidados, somos asaltados de otra manera. Eso yo quisiera decirle. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y hacemos eco a su reclamo para decirles a los señores de Movistar, de la empresa Movistar, empresa española, que cumplan con su obligación. Tengo que afirmar que hay diferentes quejas de clientes que afirman y que pueden comprobar que contratan paquetes de dúos o de tríos y que al final el internet no cumple con la velocidad que prometen y que firman en el contrato. Encima, Movistar, empresa española, ¿cuántos millones le debe al gobierno peruano? El gobierno peruano le cobra los millones a Movistar. La SUNAT, que termina perjudicando una tienda, una bodeguita que no tiene ni siquiera como capital 2.000 o 3.000 soles, termina siendo cerrada por una pequeña infracción. ¿Y por qué no le cierran a Movistar, que le debe tantos millones al país? ¿Qué pasa con Ollanta Humala, presidente de la República? ¿Le tiene temor a Movistar? ¿Le tiembla? ¿No que era militar? ¿No que llegó al grado de comandante o coronel, si no me equivoco? ¿O es que tanto es el temor que le tiene a los capitales de la empresa Movistar que no se atreve a hacer algo por hacer respetar a la población? Es injusto realmente, estimados televidentes, tener que comentar las diferencias que se dan. Irónicamente, a las empresas pequeñas, a los pequeños empresarios, los perjudica la SUNAT, pero a las grandes empresas como Movistar, y lo digo abiertamente, ellos sí tienen toda la libertad de podernos perjudicar, de podernos maltratar, y encima no le pagan al Estado cuántos miles de millones que nos deben, y siguen trabajando libremente. ¿Dónde está la función de los parlamentarios que prometieron luchar contra ello? Verónica Mendoza, cuando entró como parlamentaria, prometió luchar por los derechos de los peruanos, de los cusqueños. ¿Trabajó como parlamentaria? Yo no entiendo si usted conoce el concepto, y discúlpeme, yo sé que usted es dama y la respeto, pero hay un concepto que se llama respeto a la población. No cumplió como congresista y tiene el atrevimiento de lanzarse como presidenta o como candidata a la presidencia de la República, siendo parte del nefasto gobierno de Ollanta Humala, que el tiempo y la historia se encargará definitivamente de demostrar que este gobierno ha sido el peor gobierno. Así que meditemos, estimados televidentes, no es tarde, estamos a tiempo para poder analizar fríamente el futuro, no solamente en función de nosotros, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, del futuro de las futuras generaciones, valga la redundancia, estimados televidentes. Pensemos, ¿quién debe ser el presidente o presidenta que gobierne adecuadamente el país? Mencionaron a Keiko Sofía Fujimori Ibushi, candidata a la presidencia de la República, que ya aparece con un cerca de 40% según una encuesta. Podría ser elegida como presidenta una señora, porque es casada, que permitió actos de violencia y de maltrato contra su madre, la señora Susana Ibushi. Keiko Sofía Fujimori asumió, hay que refrescarle la memoria a los televidentes, muchos de ellos en ocasiones se olvidan o quieren olvidarse, asumió la figura y el papel de primera dama de la República cuando su padre se divorció o separó de su madre, la cual fue víctima de maltrato por parte de Alberto Fujimori, un presidente que es cierto, tuvo puntos positivos ya que luchó contra el terrorismo, ayudó a estabilizar la economía, pero los crímenes de lesa humanidad, ¿dónde quedan?
¿Dónde quedan, estimados televidentes, los miles de trabajadores que fueron despedidos cuando se dio el proceso nacional de privatización? Y hay muchos millones que hasta el momento no han quedado claros. ¿Dónde quedaron los millones que se captaron por proceso de privatización en el gobierno nefasto de Alberto Kenya Fujimori? La hija, dice la frase, ¿no? De tal palo, tal astilla. Puede parecer muy diferente, pero mucho cuidado. Al menos yo no pienso votar por el fujimorismo. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. La otra vez, el señor Wilson de Lapra dijo de que la Telefónica debe más de 200 millones a la SUNAG. Y yo le hice ese interrogante, que el gobierno debiendo tantos millones, ¿por qué se le ha renovado a Telefónica? Pero el señor Wilson dice de que no fue el partido aprista, fue el anterior partido. O sea, ¿de quién está diciendo? Que fue Toledo. Acá parece que están echando la culpa, porque yo lo que he entendido en otros medios de comunicación es de que el partido aprista le ha dejado ya todo negociado, concesionado, a saco hueco prácticamente al partido humanista. O sea, acá se están echando la culpa. O sea, ¿por qué se le ha renovado debiendo tantos millones a la SUNAG, 200 millones? ¿Y por qué a un equipo licenciado por deber una pequeña cantidad, que claro, para nosotros es mucho, se le da de baja? Y también por qué a mucha gente la SUNAG le embarga la auditoría, le sanciona, pasan al remate sus bienes, sus casas, los embargan, sus negocios, y todavía lo publican para que vayan al remate? O sea, ¿cuál es la diferencia con la Telefónica? Y todavía ni siquiera es pues de un compatriota, no es de nosotros, hace lo que le da la gana. En ahí los defensores del pueblo, la sociedad, no sé cuántas asociaciones hay de la sociedad civil, deben movilizarse. Ahí, por ejemplo, yo lo veo a la señora Marta Quispe, no sé ni qué profesión tendrá o no tendrá, son comodines, como la otra señora aprista del gas. Hay una señora que hablaba del gas, después estaba en la dirección de tránsito, o sea, una que busca trabajo, un empleo, pero se disfraza diciendo que va a ganar, creo que es su lén, no sé, una señora. Yo creo de que algo se debe hacer en el Cusco, ¿no? No debemos dejarnos que nos pisen el poncho. Está bien que estemos en la sierra, pero eso no significa que seamos ignorantes o nada. Deberíamos hacernos respetar, no dejarnos pisar. Todos deberíamos unirnos. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y aquí en el Cusco no nos vamos a dejar pisotear, y mucho menos nos vamos a dejar engañar por aquellos que prometen tanto cuento y al final no cumplen con su obligación. Como mencionó el televidente, el congresista o candidato al Congreso de la República, Luis Wilson, manifestó que Movistar le debe, o la Telefónica, le debe casi 200 millones de soles al Estado peruano. ¿Y el Estado peruano qué hace para cobrar este dinero? Realmente vivimos en un estado de injusticia. Ollantumala prometió que iba a hacer que la SUNAT le cobre a la Telefónica. ¿Qué hizo? Renovaron el contrato con la Telefónica. Qué buena gracia de parte del gobierno nacionalista. Eso no se tiene que repetir, estimados televidentes, y disculpen que toque este tema, pero los que se vinculan con los nacionalistas ya están manchados por la falta de credibilidad que tenemos los peruanos. En este caso, ¿quiénes son? Julio Guzmán, parte del gobierno de Ollantumala Tazo. La señora Verónica Mendoza, parlamentaria del Cusco, candidata a la presidencia de la República, electa por el Partido Nacionalista, que no hizo nada como congresista. Ahora, ¿qué quisiera hacer si saldría como presidenta? Disculpen que diga lo siguiente, pero dudo siquiera que llegue a la segunda vuelta. Mencionaron al señor Alejandro Toledo Manrique, el gran mentiroso, y lo digo abiertamente, una persona que no puede sostener una verdad y que constantemente miente. Merece la presidencia de la República, estimados televidentes. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Acorto lo que hace poquito comentó el televidente. Muy bien, pero ustedes, señores periodistas, tienen que informar al pueblo. Ustedes son la voz del pueblo. Ustedes se consideran el cuarto poder y como tal, ¿qué hacen por el pueblo? La Defensoría del Pueblo, otras autoridades están pintadas, solo sirven para cobrar. Ahora, los congresistas que van a ir al Congreso
nos van a ofrecer el oro y el moro. Mentira, falso. Ellos no hacen nada. Son unos ganapanes, son unos calentadores de asiento. Y yo, sin ser profesional, fuese congresista, yo no tendría un asesor. Basta 2 o 3 meses para aprender a hacer tus proyectos. Pero al Congreso van unos inútiles, unos que no sirven para nada. Muchas gracias, señor periodista. Espero que ustedes, como periodistas, sigan informando al pueblo. Lo cierto, la Telefónica, la SUNAT, con nosotros los pequeñitos sí, como pericotes nos corretean. Y a los grandes, nadie les dice nada. Del agua, de la luz, nadie dice nada. Ellos hacen lo que les da la gana. Yo comento un día del agua mal, de la luz mal. El resto se calla. El resto mira y se conforma. Así no es. Despierten, por favor, señores cusqueños. Despertemos. Buenos días. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y no me queda más que ratificarme públicamente en el compromiso que tengo y que debemos tener tanto los comunicadores sociales como los periodistas de informar a la población sobre la realidad en la cual nos encontramos. Quedan escasamente 2 meses, 59 días para ser más precisos, para las próximas elecciones del próximo 10 de abril del 2016, y particularmente este programa, su programa, La Juventud Tiene la Palabra, que sale de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, seguirá siendo así, frontal, pese a quien le pese, le duela a quien le duela, y disculpen el argot, le arda a quien le arda. Vamos a continuar trabajando, siempre defendiendo los intereses del Cusco y principalmente sin tener temor a nadie. Yo creo y practico que el único temor que hay que tenerle es a Dios, a los humanos, desde el más alto, en cualquier tipo de aspecto económico, cultural, social o de toda índole, hasta el más humilde, merecen respeto, pero temor solo a Dios. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando breves instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares en este nuevo horario de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en esta tercera temporada. 3 años defendiendo los intereses del Cusco, pese a muchas críticas o a muchos cuestionamientos, pero si se pican, si se incomodan, si nos mandan mensajes por las redes sociales o mensajes de texto, debe ser porque les duele. Y si les duele, finalmente, ¿qué les queda? Pues más que aguantarse, y a buen entendedor, pocas palabras. Para el día de mañana, estimados televidentes, como comentario final, decirles que tendremos la lista completa de los parlamentarios, o me corrijo, los candidatos al Parlamento de la República, aquellos que quieren ir como congresistas por la región del Cusco, y obviamente empezaremos a invitarlos a que participen y también a comentar su hoja de vida, su trayectoria y principalmente sus antecedentes. Para culminar, estimados televidentes, y como siempre, invocar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz, mucha armonía en casa, ya que es básica y fundamental, mucha salud como base de cualquier tipo de actividad humana, mucho trabajo para la gente inteligente, los profesionales y técnicos capaces y competentes, no aquellos que se basan simplemente en las amistades o en las argollas para conseguir un puesto de trabajo. Y también pedirles de manera muy cordial, estimados televidentes, que ustedes analicen objetivamente quiénes trabajamos en pro del Cusco, en defensa del Cusco, y quienes simplemente se hacen los de la vista gorda. Hasta el día de mañana, muy buenas tardes, permiso.